Yo he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida política por mi país, porque he sabido, y permítame mi inmodestia, elegir a mis colaboradores. Al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. ¿Y si es verdad que Rajoy elige bien a sus colaboradores? Hay que entender que la historia del poder político en España ha sido la historia de la corona. Las monarquías que no han sido constitucionales, y la española apenas empieza a serla ahora, han tenido un alto componente de capricho. Los reyes no suelen tener que rendir cuentas, y ese comportamiento afecta a la corte. De reyes caprichosos, presidentes caprichosos. La burocracia española siempre ha sido muy arbitraria, aún más por el hecho de haber tenido colonias. Piensen ustedes quién controlaba a los virreinatos. En España siempre hemos tenido los cortesanos que prosperan en la cercanía de la corte, los pícaros que sobreviven escabulléndose de la arbitrariedad de los poderosos y de su capricho, y los rebeldes. Los que sobreviven en el poder son los que silencian a los rebeldes, se entienden con los cortesanos y toleran o usan a los pícaros. No es verdad que entiendan España, pero sí entienden a una parte de España. Nos equivocamos y cuando pensamos en los colaboradores que escoge también Rajoy, pensamos en el imputado Camps, en el imputado Fabra, en la imputada en la eternidad Rita Bárbara, en el imputado Bárcenas, al que elevó de tesorero del PP a gerente del partido, en Ana Mato, a la que le florecían Ferraris en el porche y Porches en el garaje. No nos engañemos, esos son solo una parte del asunto. Rajoy, si ha sobrevivido tanto tiempo en la política, es gracias a cortesanos sin escrúpulos que le guardan las espaldas. Ahí está Fernández Díaz, que le montó una policía política. Ahí está De Guindos, que le consiguió de Europa dinero extra durante las elecciones y rescates bancarios el resto del tiempo. Ahí está la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, que le entrega en cuerpo y alma coartadas y prórrogas presupuestarias. Ahí está Méndez de Vigo, que es el nuevo Wert anticatalán. O ahí está Pío García Escudero, que le regaló el 155. La estrategia de Rajoy es la inmovilidad y sus colaboradores son guardaespaldas que le cortan el viento. Tiene razón Rajoy, al menos de momento. Escoge mejor a sus ranas que Esperanza Aguirre, porque las de la Condesa parece que cantan. Y a las ranas de Rajoy las besa un alemán y ¡plaps! Se convierten en príncipes del Banco Central Europeo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Quien haya visto la película de Soderbergh sobre el Che Guevara habrá visto que el Che podía estar en la ONU o podía estar de soldado. Hoy tenemos a un periodista de los de antes, que podían estar perfectamente cubriendo un país o que pueden estar cubriendo los rincones más emblemáticos de la capital de España. Un periodista que sobre todo tiene un gesto esencial, que es el de la honradez. Rafael Fraguas, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Acabas de presentar el manual de geopolítica crítica. Geopolítica y crítica no es un oxímoron. Si es geopolítica no tiene que ver con el poder y si es crítico no es que niega el poder. Esa es una gran pregunta. Bueno, se trata de una apuesta, de una propuesta diferente, porque la geopolítica ha sido una ciencia que estaba en manos de los poderosos. Ajá. Y con este criticismo de lo que se trata es de poner a la geopolítica al servicio de la gente, de la calle, porque los poderosos se reservan unas claves muy misteriosas, muy secretas, para configurar un mundo del cual luego somos nosotros víctimas propiciatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acaban de nombrar a De Guindos en el Banco Central Europeo, que seguramente es la instancia de mayor poder de la Unión Europea. ¿Y quién la ha elegido? ¿Quién sabe qué ha pasado? ¿Por qué él y no otro? ¿Qué decisión hemos tomado tú y yo al respecto? Bueno, yo creo que le ha elegido Lehman Brothers, ¿no? Que es la empresa donde él hizo es una de las empresas cocausantes de la crisis de 2008, y resulta que los causantes, los zorros, se ponen a cuidar las gallinas, ¿no? Es un poco el caso del señor Guindos, ¿no? No sabemos qué pinta ahí, ¿no? ¿Quién lo ha elegido? ¿Por qué? No sabemos. Hay gente que se ha emocionado pensando que como español, porque su DNI es español, iba a beneficiar a España. Sí, como Lehman Brothers, muy española. En el lema de Lehman Brothers aparece la bandera española y
y los de allí son todos de aquí, de Betanzos, de... ¿Y tú no les crees? No, yo no les creo. Eres escéptico y por eso has puesto geopolítica, pero crítica. Exacto. Ha habido unos elementos que han sido muy criticados por el poder y que, sin embargo, nos han alumbrado lugares escondidos. Estoy pensando en Wikileaks, estoy pensando en Snowden. ¿Cómo operan, ¿no?, estas filtraciones de información sobre ese devenir oculto, ¿no?, del poder? Bueno, operan sobre la base de una gran valentía, de una gran audacia, una gran osadía por parte de personas que se juegan su futuro y su vida desencriptando y descodificando una información que los poderosos se han reservado siempre. Entonces estos señores que sufren luego sus consecuencias, pero han puesto al servicio de mucha gente muchos secretos que afectan a la vida cotidiana, porque son las claves que urden las guerras, por ejemplo, y que han llenado nuestro mundo de sangre y de humillación, de desigualdad, ¿no? Entonces esta gente merece, y son seres humanos, no son sistemas, es decir, son seres humanos que se la juegan por el bien común de todos, ¿no? Yo creo que operan de una forma inteligente, siguiendo unas metodologías muy precisas y poniendo a la tecnología, esa gran arma, al servicio de las grandes poblaciones, ¿no? Y quizá por eso se convierten en tan peligrosos, ¿no? Claro, y entonces se trata de liquidarlos, eliminarlos, degradarlos, decir que son chisgarabís, por ejemplo. No, acusarlos de delitos sexuales inexistentes. Exacto, se trata de montajes para eliminar esa potencialidad que tienen de transformar las cosas en una clave democrática y abierta. Me estremece, Rafael, ver que generales del Ejército del Aire de repente dejan la cúpula militar en España para entrar directamente a trabajar en empresas armamentísticas en España. Sí, son las puertas giratorias de las que tú has hablado muchas veces. Esas puertas giratorias son una expresión suprema de las colusiones y las compatibilidades o sintonías que existen entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público. Entonces eso en una democracia no tiene ningún sentido. En el 89 cae el muro de Berlín y en el 91 se disuelve la Unión Soviética. ¿Qué implica la caída de la URSS? Uno de los elementos que tú insistes en tu libro como un elemento central, ¿no?, de análisis del siglo XXI. Bueno, implica una cosa yo creo muy importante, y es que el equilibrio bipolar en el que se había basado la segunda posguerra mundial se rompe. La Unión Soviética implota, pasa de ser una superpotencia a ser una gran potencia, pierde 15 repúblicas y solo mantiene un arsenal nuclear que permite, en cierto modo, un aire de cierta paridad en ese terreno, pero el mundo se monopoliza en manos de los Estados Unidos de América. ¿Cambian las ideologías con la caída de la URSS? Yo creo que hay una representación diferente de las cosas. Es decir, cuando estaba ahí la URSS, aunque no nos gustara el modelo, pero era un elemento de balance, de detener esa impostura tan tremenda que tiene el capital financiero ya en este momento. Y entonces no se atrevían a precarizar a los trabajadores, no se atrevían los Estados Unidos a imponer su dogma en todo el mundo, porque tenían ese otro contrapoder, en cierto modo, que lo... ¿Compartes la tesis de Hobsbawm de que la existencia de la URSS fue la que permitió el Estado social en Europa? Sí, creo que sustancialmente estoy de acuerdo. Hay una emergencia de un nuevo poder, que es China, que todavía sigue siendo como un arcano, no sabemos muy bien qué ocurre, salvo que cuando alguien quiere llevar ante la justicia a alguien de China, parece que el gobierno de España dice: quietos ahí, paraos. ¿Qué pasa con China? Bueno, China se está configurando como una superpotencia, pero tiene un talón de Aquiles, que no tiene una marina de guerra. Siendo una potencia comercial, sobre todo una superpotencia comercial, no es todavía una superpotencia geoestratégica en el sentido amplio, pero está en trance de serlo, sobre todo porque ha ido, en cierto modo, copando sectores estratégicos desde el punto de vista económico y comercial. Por ejemplo, los puertos. Por ejemplo, los puertos. Está alquilando puertos en el Mediterráneo. En Tarragona, concretamente, hay un fuerte... Creo que en Barcelona compraron el puerto. También, sí. Entonces, es decir, a China siempre le ha favorecido más que la guerra la paz. O sea, no necesariamente es una potencia tan agresiva como pueden ser los Estados Unidos de América en su política exterior. Otra cosa es
otras dimensiones de la política norteamericana, ¿no? ¿Podríamos haber imaginado hace 5 años que iba a ganar un tipo como Trump las elecciones en Estados Unidos? Yo creo que sí, sinceramente, porque lo que está demostrándose es que el capital financiero ya no necesita la política. Y entonces necesita un señor como este que destruye todas las convenciones políticas consolidadas por la trayectoria constitucional y los usos y costumbres políticos norteamericanos. Este señor viene a deshacer la política, en mi opinión. Y eso forma parte del desarrollo del capital financiero. ¿Qué sustituye a la política? El mercado, pero no el mercado que nosotros pensamos como un nivelador o que pensaban los teóricos, Adam Smith o Ricardo, no. El mercado en el sentido que le dan estos, que es la reproducción de la desigualdad, como elemento clave sustancial. Y esos sectores populares que han votado a Trump, cuando se den cuenta de que no le caen ni siquiera migajas de la mesa de los poderosos, ¿van a seguir apoyando ese tipo de gobierno? Es que los sectores populares yo creo que pensaban que el único que podía dinamitar todo aquello que Wall Street les había hecho, todo aquello que las oligarquías norteamericanas les habían hecho sufrir, pensaban decir, bueno, aunque sea muy bruto, pero este rompe el sistema, ¿no? Era un voto, en cierto modo, de rebelde, un voto... un zapatazo, por así decirlo. Nihilista. ¿Estás convencido de que una parte del voto era como Exacto. hasta aquí hemos llegado, si me va mal, que se rompa todo y ya veremos? Muy de acuerdo. Sí, ¿eh? Es así, sí, es como yo lo pienso. El escenario es terrible, ¿no? Porque Trump demuestra bastante inconsistencia. Hay una pregunta, también como muy teórica, y es, ¿y los poderes que sostienen el capitalismo en Estados Unidos van a dejar que este loco rompa todo o tomarán medidas antes? Es decir, es que siempre cuando teorizamos sobre el capital pensamos que es una unidad. Hay muchas fracciones dentro del mundo del capital financiero ahora. Hay alguna fracción, en cierto modo, menos insensata que la que está apoyando a tope a Donald Trump, que se ata a los machos y dice, bueno, a ver por dónde va este. Pero no es la fracción en este momento hegemónica. La hegemonía la tiene aquellos que quieren acabar con la política, también como lenguaje de relación interestatal a escala mundial, ¿no? Claro, pero el 50% de las empresas chinas son de capital norteamericano, por ejemplo. Y es complicado que eso se rompa, ¿no? Es complicado que se frene la globalización, es complicado que esa lógica, ¿no?, que se ha generalizado, de repente desemboque en una suerte de autarquía. No, es que de hecho ya hay chispazos muy fuertes de esa autarquía en otros escenarios, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya es la consolidación. Yo creo que los intentos de superar las estructuras estatales y sustituirlas por ese mercado ya que no necesita de la política van a encontrar fuertes resistencias porque hay muy pocos interlocutores, en cierto modo, que den la cara. Las multinacionales no dan la cara, no tienen la legitimación representativa que suelen tener los estados normales, y entonces será un proceso costoso, pero yo creo que la línea que marca precisamente esto es la desaparición de la política y la desaparición del Estado, en un sentido retrógrado, no en un sentido progresivo o libertario, ¿no? De alguna manera yo creo que el gran capital sí que tiene su Estado, tiene el G7, tiene Davos, tiene Bilderberg, es decir, tiene reuniones, ¿no?, donde se pueden encontrar los grandes poderosos y tomar decisiones. En cambio, hay profundas dificultades para que los sectores populares encuentren su internacionalización y cómo construyen, ¿no?, esos intereses compartidos. Sí, yo me acuerdo que cuando se planteó el ingreso de España en la Unión Europea, la gente progresista decía, bueno, ¿cómo nos vamos a meter en un mundo de mercados, etcétera, ¿no? Y entonces se decía que brindaba la oportunidad central en Europa de articular la lucha de clases a escala europea. Pero sin embargo vemos, como dices, que eso no se ha desarrollado. Hay intentos por articular una lucha a escala planetaria por convertir la política en algo realmente al servicio de los pueblos, ¿no? Pero no sé si estarás de acuerdo en que, y tú reflexionas en el libro al respecto, las dificultades como para que solventemos en el plano nacional, estatal, buena parte de los problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no?, sino que son problemas que exceden la capacidad de un Estado nacional. Entonces, bueno, hay es decir, la vertebración europea todavía tiene una fuerte impronta estatal. El problema es que no se han descubierto interlocutores que aparentemente armonicen intereses privados y públicos como los Estados. Entonces eso va a seguir funcionando durante mucho tiempo. Y las compañías multinacionales lo que han hecho ha sido eso, contribuir a esa desestatalización de las relaciones mundiales y anteponer los intereses financieros
del capital financiero, que está enfrentado al capital industrial. Por ejemplo, yo vería, cosa que no suele ver nadie, pero yo vería en el conflicto catalán, yo vería una pugna muy importante entre dos tipos de capital, financiero uno e industrial otro. El industrial sería el catalán y el financiero sería el español, o el madrileño, para entendernos. A pesar de la Caixa y del Banco Sabadell. Hay un planteamiento que creo que es también relevante, lo sostienen algunos autores, y es que buena parte de lo que nos pasa tiene que ver con la debilidad de la clase obrera, la derrota moral, ¿no?, de los sindicatos y la incapacidad de exigir, ¿no?, una recuperación de la tasa de ganancia del capital que incorpore la creación de empleo. Es decir, la precarización como un elemento central de este siglo XXI. Sí, es un elemento central, pero es un efecto de algo más profundo. Yo creo que una aplicación descontrolada y desaforada de la tecnología ha hecho que el mensaje íncito en la tecnología, que es la sustitución de la ciencia, ha devaluado la experiencia humana, ha consumido el espacio y el tiempo, y vivimos en un mundo virtual. Vivimos en un mundo de un presente continuo que solo favorece realmente al gran poder virtual que es el dinero. Es el capital financiero, etc. Entonces, esa precarización que estamos observando, yo, en cierto modo, matizaría algo. Es decir, gracias a la lucha de los trabajadores y trabajadoras durante siglos, hemos conseguido, por ejemplo, que en las ciudades existan unas infraestructuras, una iluminación, una sanidad, una educación, etc. Que eso no es ningún regalo, son conquistas reales. Y eso, en cierto modo, mitiga esa precarización tan terrible que está produciendo, sobre todo, de cara a los jóvenes. Es decir, la lucha de los trabajadores histórica, de los sindicatos, etc., no ha caído en saco roto. Se han logrado algunos niveles de bienestar a los cuales ya no se puede renunciar y el Estado no puede presentarse como no cumplidor de esos compromisos. Claro, pero sin embargo estamos viendo un deterioro evidente, ¿no?, de los derechos sociales. Y hay un elemento que creo que es muy relevante, y tú lo conoces bien y también lo has trabajado, y es que no es tanto la clase obrera, ni siquiera su articulación, sino su toma de conciencia. Y en ese sentido creo que un elemento central, ¿no?, de la constitución de derechos en el siglo XX, que heredamos de alguna manera, de manera decadente en el siglo XXI, tiene que ver con la prensa, es decir, con los medios de comunicación capaces, ¿no?, de construir esa imagen que te permite construir alternativas o también tomar conciencia de tu situación laboral o la situación de tu democracia. ¿Qué pasa con los medios de comunicación, Bueno, los medios de comunicación viven en una situación de crisis derivada del reventamiento de tres grandes paradigmas que presidieron el desarrollo de las comunicaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Estos tres paradigmas eran un paradigma de tipo moral, en torno al Holocausto, como un paradigma del mal absoluto, la eliminación por razones de tipo racial o ideológica de sectores enteros, millones de población. Y ahora hay holocaustos todos los días. Claro, hay más holocaustos y eso, en cierto modo, ha perdido esa entidad única y singular que tenía. El segundo paradigma es el paradigma bipolar, ese equilibrio del terror, de las amenazas mutuas y tal, mantenía un cierto equilibrio. Contención, claro, ¿no? Y el tercero era un paradigma de tipo científico. Yo creo que era la lingüística. La palabra tenía crédito, la palabra tenía valor. Y eso, en cierto modo, con el desarrollo desaforado de la tecnología, con esa consunción de las dimensiones espaciotemporales de la vida humana, se ha degradado, esos tres paradigmas han reventado y surge un nuevo paradigma que es el homo o la dama informática, ¿no? Es decir, el homo informaticus ya no tiene nada que ver con el hombre y la mujer que valoraban la historia, que valoraban la experiencia. Si no hay experiencia, si no hay historia, que es lo que nos dice el mensaje del ultracapitalismo liberal. Puro presentismo. Claro, si hay puro presentismo, la historia no vale, y si la historia no vale, no vale la experiencia. Si la experiencia no vale, no hay progreso posible, porque no hay ciencia, porque no hay cambio, porque no hay transformación. Entonces, has estado muy preocupado también, y en una parte del libro planteas como todas estas mentiras se incorporan además todo el tema del secreto, de los espías, de la construcción también de una red, ¿no?, de investigación, de vigilancia de la ciudadanía y de construcción de lo que ahora se ha puesto de moda, de las fake news. Sí, yo he estudiado en profundidad el secreto de Estado y estoy llegando a la conclusión de que el secreto de Estado necesita de un Estado secreto. Entonces, todo aquel que, como los de Wikileaks o Snowden, meten el candil en ese mundo secreto, están contribuyendo a despejar de telarañas
el futuro y el pasado de nuestro mundo. Pues me van ustedes a perdonar, pero hablando con un periodista de raza como Rafael Fraguas y viendo el panorama del periodismo en España y en Europa, quizá una solución es que periodistas, leed, porque leyendo yo creo que uno puede encontrar un reflejo diferente, ¿no?, de este mundo. Rafael Fraguas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Carlos, dispara aunque sea con fake news. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la realidad es que nunca nos casamos, ¿no? Pues yo me he enterado esta mañana. Lo único que hubo es... Bueno... Y yo creo que el jefe es más de desayunar que de cena. ¡Ay, que está cambiando el tiempo! Y cuando hay cambios climáticos, sobre todo a nivel social, lo mejor es consultar con las expertas. Esos que iban con una varita, no, hay otras maneras de saber qué va a pasar con el clima social. Nosotros tenemos a quien más sabe, a Carmen Aroca, puro pueblo, que nos va a contar qué demonios ocurre en este país con el clima social. Guarro. ¿Y ahora qué? ¡Hola! Hola, muy buenas noches. No sé si lo estáis notando ya, pero la primavera asoma y parece que viene con fuerza. La gente tiene muchas ganas de salir a la calle, de tomar el sol, de respirar aire y también muchas ganas de salir a protestar. Este fin de semana se juntaron en el Ministerio de Sanidad los de la Marea Blanca. Oye, parecía que hubiera niebla con tanta bata blanca. Pedían más personal y más medios para acabar con las listas de espera, que cada vez más parecen listas que desesperan. Y se está preparando un terremoto en Guadalajara y de los gordos. El gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la ley antifracking. O sea, que ya no se puede sacar gas o petróleo con una técnica que ya ha provocado muchos problemas. Pero el gobierno de España ha decidido recurrirlo. Y claro, las plataformas antifracking han dicho que por ahí no pasan y que van a salir a protestar. Pues venga, tormenta en Guadalajara. Otros que están que trinan son los vigilantes de seguridad privada. Porque todas las empresas que ofrecen este servicio les hacen lo mismo. Dan contratos inestables y con sueldos muy bajos. Hoy se han empezado a organizar para hacer movilizaciones en toda España y para pedir que se dignifique su trabajo. Pues eso, que vamos a poner un sol para animarles en su lucha. Bueno, y ahora una convocatoria a la que nos tenemos que unir todos. El jueves 22 los pensionistas salen a la calle. Y lo hacen no solo para quejarse de sus pensiones. Hay que defender el sistema público de pensiones. Y eso nos incumbe a todos. En Madrid van a llegar hasta el Congreso, pero también van a salir en más de 30 ciudades españolas. Veréis que para ese día vamos a tener un buen tiempo en toda España. Bueno, y ya sabéis, mandadme vuestros WhatsApp al 634-270-379. Y si vais a las manifestaciones, haceros un selfie y me lo enviáis. Lo llaman subidas del 0,25%, cuando en realidad se deberían llamar bajada de pensiones. Dicen que hay recuperación económica cuando en realidad es un reparto de trabajo precario. En fin, y aconsejan ahorrar para el futuro porque no se atreven a tocar los impuestos de las grandes fortunas. Por estos motivos y otros muchos, los pensionistas están diciendo hasta aquí hemos llegado. Junto a ellos, todos los que queremos proteger el sistema público de pensiones. Estamos convocados a una movilización el próximo jueves y hoy tenemos al teléfono a Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Buenas noches, Leopoldo. Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? Pues, Leopoldo, no sabes la alegría que me da que los pensionistas se movilicen, porque la sensación que he tenido es que, perdona, os meaban y os decían que llovía. Bueno, efectivamente nosotros somos un colectivo muy amplio, un colectivo social que estamos en torno a los 9.200.000, 300.000 pensionistas. En Madrid somos 1.200.000 y lo que está claro es que estamos ya llegando a una situación totalmente insostenible en la mayoría de las familias y de los pensionistas. 4,5 millones están por debajo del salario mínimo, están cobrando unas pensiones de miseria. La subida es una subida miserable, en ese sentido la subida de 2 euros durante este año, los 5 años de gobierno del Partido Popular prácticamente han sido 10 euros de subida, cuando simplemente
la subida de la luz ha sido el 12%, el gas el 10%, y eso significa una pérdida del 10% de nuestra pensión, en una pensión media en torno a 800, 900 euros. El gobierno practica políticas antisociales no solo a las pensiones, sino a la sanidad, a la educación, a la dependencia, y su objetivo es muy claro, su objetivo es deteriorar los servicios públicos para privatizarlos y obtener pingües beneficios a través de las tramas corruptas de sus amigos y arlátares. Esto quizá está tan claro que acudís al Congreso no tanto, ¿no?, para hacer una crítica al gobierno, sino para intentar, ¿no?, que otros partidos marquen de alguna manera un polo que permita actuar sobre el sistema público de pensiones. Bueno, nosotros tenemos una tabla reivindicativa que en gran medida, en gran parte, los puntos coinciden en algunos aspectos con la proposición de ley presentada por Unidos Podemos en el Congreso en el mes de julio. Es decir, hay puntos en común de esas proposiciones de leyes que han sido bloqueadas y han sido, digamos, no han llegado al debate porque se ha utilizado el veto por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, y consideramos que esas proposiciones de ley son las que pueden romper la situación de deterioro que venimos sufriendo los pensionistas desde la reforma prácticamente del 2011 llevada a cabo por el Partido Socialista. Es decir, ha habido dos reformas consecutivas, 2011 y 2013, que han significado un fracaso político, las dos, basadas en unas reformas laborales que han precisamente provocado esta situación. Una situación, al no existir voluntad política para resolver el problema de las pensiones, sencillamente se enquista una situación de déficit en la seguridad social, y esta situación es la que nos está llevando al tema de las políticas del Partido Popular antisociales y a favor de los bancos y de las entidades financieras con los planes privados de pensiones. De alguna manera, Leopoldo, el sistema de pensiones no puede solventarse sin atender, ¿no?, al conjunto, ¿no?, del sistema económico español. Sí, vamos a ver, el sistema de pensiones es sostenible, es decir, el sistema de reparto tal como está planteado es un sistema solidario. El que no es sostenible es el sistema que pretende llevarnos el Partido Popular para hacer negocios, sus amiguetes en tramas corruptas, como ya conocemos, sobre todo el sistema de planes privados de pensiones, porque estos planes privados de pensiones han significado un fraude y una estafa en gran parte a los millones de ciudadanos que tienen puesto parte de sus ahorros en estos planes de pensiones. Han sido planes de pensiones que no han tenido una mínima rentabilidad, han tenido pérdidas. De los 272 planes de pensiones que hay estadísticamente constatados en los últimos años, pues prácticamente solo 2 de ellos han tenido beneficios, ¿no? Entonces esta situación no es la solución, como lo plantea el Partido Popular. Las privatizaciones está claro que no son la solución. Las privatizaciones son una fuente de ingresos y de negocios para las economías especulativas y las personas que practican estas especulaciones. Claro, te hacía la pregunta, Leopoldo, porque tengo la sensación a veces de que quieren enfrentar a las generaciones, ¿no? Quieren, por un lado, tener pensionistas llenos de miedo, de alguna manera expectantes frente a nuevas generaciones que parece que les van a poner en cuestión sus pensiones, y al mismo tiempo, ¿no?, jóvenes con trabajos precarios, con muy pocas cotizaciones, y que al final generan, ya digo, un desencuentro que yo creo que el Partido Popular no tiene problema en tanto en cuanto parece que tiene garantizado el voto, ¿no?, de una parte importante de los pensionistas. Bueno, los pensionistas estamos tomando conciencia de la situación lentamente, pero de forma paulatina. Es decir, cada vez más somos más los pensionistas que nos damos cuenta de que las políticas que está practicando el Partido Popular pues no son unas políticas sociales, son políticas de terrorismo social, solo tienen esa denominación, y que van a perjudicar claramente a la mayoría social, lo están perjudicándola de hecho. Entonces, el primer tsunami fue efectivamente lo que provocó el exilio de cientos de miles de jóvenes, tuvieron que irse al exilio económico. Las condiciones de trabajo de las reformas pues han creado esos salarios que prácticamente el 50% de los jóvenes tienen unos salarios menores de 980 euros, y los ingresos en las cuotas de la Seguridad Social pues han sufrido una merma, eso es evidente. Pero yo creo que cada vez más son las personas, tanto los jóvenes como los trabajadores y los pensionistas, más conscientes de que esta situación no es prolongada, no se puede prolongar más en el tiempo, y tarde o temprano evidentemente el empobrecimiento generalizado de la sociedad pues tendrá una respuesta, porque no podemos continuar en esa situación. Amplios sectores de la población que están siendo completamente discriminados de las políticas sociales de este gobierno. Bueno, Leopoldo, el jueves de una manera u otra estaremos ahí apoyando. El jueves estaremos en movilización prácticamente en 87 ciudades y pueblos importantes del país. Es una movilización general de los pensionistas, y fundamentalmente con esto
quería deciros que fundamentalmente nosotros lo que reivindicamos en estos momentos es el IPC de las pensiones, el 0,25% consideramos que no nos lleva a ningún sitio, y defendemos, el segundo punto sería defender el sistema público de pensiones porque está siendo atacado con las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular. Pensamos que es el mejor sistema posible y ese sistema hay que defenderlo, lo tienen que defender jóvenes, trabajadores y pensionistas. Ahí estarán seguro nuestros compañeros y compañeras de Público al Día cubriéndolo. Gracias, Leopoldo. Abrazo a todas las compañeras y compañeros pensionistas. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Carlos, cortinilla de disparo. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Han liberalizado, es decir, remercantilizado la sanidad. Han liberalizado la energía, es decir, han remercantilizado la energía. Lo mismo con la extinción de incendios forestales. Y ahora también quieren liberalizar, es decir, remercantilizar el útero de la mujer. Como decía Adam Smith, el mercado resuelve todos los problemas. ¡Algo que me tumbe! Eso es el mercado, amigo. O sea... Claro. Otros que también convierten tus deseos en realidad son los chicos del IBEX 35. Ese extraño grupito que adora a Albert Rivera. Pide un deseo y Rivera te lo transforma en proyecto de ley. En su fabuloso mundo de fantasía y glamour no hay nada que el dinero no pueda comprar. Su modelo de familia feliz pasa por una mujer madre convertida en máquina reproductiva y que no se queje mucho. Une nouvelle aventure, amis du bonheur. Hey Mitch, Alan, Ryan, attendent un bébé. Rendez-vous à la maternité. Estos defensores del todo vale por arañar un voto que son ciudadanos registraron en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para legalizar los vientres de alquiler en España. Eso sí, convenientemente aderezado de una buena ración de mentiras y eufemismos para darle apariencia de lo que no es decir, de generosidad y de altruismo. Cuando ves el producto del amor, ¿no? Y de eso, primero ya es imposible ponerte en contra de algo que genera vida, que genera amor y que genera una familia, ¿no? Y ya, de entrada ya con eso es muy difícil ponerse en contra. Que genera vida, que genera amor y que genera, Rivera, dinerito. Muy enternecedor, ¿verdad? Dan ganas de ir al Corte Inglés a decir, póngame una criatura. Ah, claro, que la cosa no es tan fácil ni tampoco tan altruista. Lo que ellos denominan gestación subrogada, en realidad se tiene que llamar vientres de alquiler, porque bajo ese eufemismo tan bonito lo que se esconde es una realidad bien palpable, que es una relación de sumisión, de servidumbre y de explotación. Es una mercantilización pura y dura de las mujeres convertidas en vasijas portadoras de un nuevo producto que vender en un mercado que todo lo tiene que convertir en una mercancía. ¡Hurra! ¡Vamos a hacer bebé! ¿Cómo se puede hablar de altruismo cuando le niegas a las mujeres el derecho a decidir durante su embarazo? ¿Cómo es que contempláis medidas punitivas si esas mujeres alteran las condiciones del contrato? ¿Por qué resulta que las que gestan son siempre pobres o que necesitan dinero y los que reciben son, cuando menos, gente mucho más rica? Son algunas de las muchas preguntas que nos podríamos hacer porque la hipocresía, en ocasiones, ciudadanos, no tiene límites. Esta es Amy Sims, tiene 32 años, es madre soltera con un hijo. ¿Sabes si ha hecho esto antes? 3 veces. Oh. Así que tener hijos es su trabajo. Lo considera una fuente importante de ingresos. Claro, y al final legalizar los vientres de alquiler lo que conseguiría es agravar la explotación que ya sufren las mujeres, especialmente las pobres. Fomentaría la creación, fijaos, de nuevas granjas reproductivas como las que existen ya en países como Ucrania o la India. Empresas que se forran estimulando embarazos múltiples para obtener mayor rentabilidad, sin importar los riesgos para la salud. ¿Qué es un útero sin un recipiente de semen que puede generar plusvalía? Por desgracia,
Todo esto no es ninguna novedad. La historia se repite. Primero fueron los señores dueños de tierras, dueños de siervos y con derecho de pernada, quienes arrebataban los hijos a sus siervos para proporcionarles la descendencia que su esterilidad impedía. Luego los dictadores que robaban a los hijos de los insurgentes para entregarlos a familias del régimen. Vamos, ya está. ¡Te odio, Cristi! Gracias, Mallory. Transferiremos el último pago. ¿Dónde se lo llevas? Gracias por todo lo que has hecho, pero no queremos tener contacto contigo. ¡Zorra! ¡Tú nunca serás su madre! ¡Yo soy su madre! Tota mujer inútero que dijo Santo Tomás de Aquino y que ahora, casi 9 siglos después, repite también San Albert Rivera, construyendo una utopía que a algunos nos asusta. Convertiré tus deseos en derechos siempre y cuando estés dispuesto a convertirlos en una mercancía. Si pagas lo que cuesta, tú no te preocupes por lo que vale. De eso me encargo yo, que para eso estoy en el Parlamento. ¿Qué mundo más feo quiere construir esta gente? Se parece demasiado a la novela de Margaret Atwood, a la serie El cuento de la criada. ¿Odiará Ciudadanos tanto a las mujeres? Somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y eso está definido ya y lo decimos y lo digo aquí. Pues hoy es un día un poco de mierda porque encarcelan a una persona por cantar. ¿El arte qué? ¿El arte al final va a significar que te estás jugando la libertad por señalar algo? ¿Vamos a volver a ver libros quemados en las plazas? ¿Vamos a encontrarnos otra vez con los reyes junto con los curas haciendo índices de libros prohibidos? Hoy quiero recomendaros una película. O no sé si recomendárosla, pero por lo menos hablaros de ella. El instante más oscuro. Una película sobre Churchill y la decisión, ¿no?, de confrontar a la invasión de Europa por parte de Hitler. Creo que hay un elemento curioso, ¿no?, y es que después del Brexit parece que andan los ingleses muy preocupados, ¿no?, por reactivar la gloria nacional. Y ya van cuando menos 3 películas sobre lo mismo. Dunkerque, de Christopher Nolan, una que se llama Churchill, de Jonathan Teplitsky, y ahora El instante más oscuro, de Joe Wright. Wright, fijaos, es el responsable del primer capítulo de la 3ª temporada de Black Mirror. Y es verdad que la película a veces me ha parecido que caía un poco en ese preciosismo que no tiene mucho que ver con esa suciedad, ¿no?, de la guerra y con esa suciedad, ¿no?, de lo que implicó, ¿no?, ese hundimiento, ¿no?, en la oscuridad del continente europeo. Churchill se presenta en esta película como un bastión de la política británica y es verdad que no quedan claros todos los errores que tuvo detrás. Galípoli, en 1915, en Turquía, se presenta como el gran fracaso militar de Churchill, pero no se suele insistir en las barbaridades que mandó hacer sobre los turcos. El retrato de esta película, que creo que la hace interesante, es un retrato que varía entre un Churchill borracho, un Churchill decadente, un tipo con muchas ideas, ¿no?, como decía Roosevelt, con 100 ideas, 96 peligrosas y 4 brillantes, ¿no?, y que en un momento determinado tomó la decisión de confrontar, ya digo, a Hitler, ¿no?, y tomar la decisión también brillante de pedir a los ingleses que cedieran sus pequeñas barquichuelas para rescatar de Dunkerque a 400.000 británicos que estaban rodeados por los alemanes. Este Churchill se parece demasiado a un Churchill populista, que en un momento determinado es capaz de hacer cosas que no hacen los líderes, que es bajar al metro a escuchar a su pueblo y ahí encontrar la iluminación para decidir frenar a Hitler. Lo real es que estuvieron a un punto muy cerquita de pactar con el dictador. Por fortuna no lo hicieron. Y si hoy recordamos a Churchill y recordamos en esta película su figura, es porque dijo aquello de "We shall never surrender", es decir, nunca nos rendiremos. Desobedientes, hasta mañana.